Hoy vamos a hacer una breve reseña de lo que fue el cáncer de mama a lo largo de los tiempos, a lo largo de la humanidad. El cáncer de mama no es una enfermedad reciente, es una enfermedad muy descripta muy antiguamente. Ya hay figura en papiros egipcios, 1600 años antes de Cristo, casos, personas que habían sido tratadas, 8 casos de tumores mamarios, que ellos no los llamaban tumores en esa época, eran formaciones sanguíneas y frías, y que se trataban con elementos de cauterización. Y por supuesto ninguna de esas pacientes se curó y por lo tanto concluyen que la enfermedad no es curable, por lo menos con esos métodos. Después empieza una historia de medicinas naturales, con tés de lo que se les ocurra, plantas, extractos vegetales, estiércol de animales, obviamente con resultados muy malos. Leónidas de Alejandría fue el primero que practicó una mastectomía en la historia, también antes de Cristo. Hubo también una historia con una princesa persa que ordenó a un esclavo de ella sacarle la mama porque estaba enferma. Pero bueno, la historia de la cirugía de la mama empieza a desarrollarse en los siglos XV, XVI, en las escuelas francesas e inglesas, donde empiezan a desarrollarse técnicas, pero entonces imagínense que eso no se hacía con anestesia, así que lo que debe haber sido todo ese periodo. La verdad que la anestesia generó una revolución en la historia de la medicina, no solo en la historia del cáncer de mama, y ahí aparecen a fines del siglo XIX las oophorectomías del doctor Whitson, aparece el doctor Halsted, que es el descriptor de la técnica de la mastectomía radical modificada, que se mantiene a lo largo de muchos años y domina hasta los años 70 del siglo pasado, del siglo XX. Más o menos eso es contemporáneo con la radioterapia, un poquito antes de la radioterapia, la quimioterapia y la hormonoterapia para esos años. La enfermedad era una sola enfermedad, no se decía a los pacientes, se ocultaba la información y no había ninguna detección temprana. La verdad que la cirugía se hacía para ocultar la enfermedad, algunos se curaban, otros no sabían por qué no se curaban, y generaba toda una sensación de estigmatización del problema, ¿no? La enfermedad como era una cosa para ocultar. Eso afortunadamente cambió. Hoy los avances médicos han sido enormes, el crecimiento de las nuevas terapéuticas son exponenciales, y no solo las terapéuticas, sino que también diagnósticas y de conocimiento de la enfermedad. Hoy sabemos que hay muchas enfermedades, no es solo una enfermedad, el cáncer de mama, sino que es un grupo de enfermedades que lo único que tienen en común quizás es que nacieron en la mama. Y cada una tiene su tratamiento diferente. Entonces ya hoy podemos racionalizar un poco mejor esos recursos y quizás en muy poquito tiempo la cosa sea aún más personalizada con la introducción de la genómica y la genética. Las pacientes hoy saben el diagnóstico, lo afrontan, lo conocen. Eso los ayudó mucho a la detección precoz, a contribuir en la consulta precoz, que eso genera un gran cambio. Pero persiste el miedo. El miedo es uno de los grandes enemigos. El miedo a tener la enfermedad, el miedo a los tratamientos, eso puede generar un gran problema todavía. Y eso es lo que tenemos que tratar de vencer. Sacar ese miedo, saber que hoy en el mundo globalmente el 50% de las mujeres se cura, pero si pudiéramos hacer diagnóstico precoz, estas cifras subirían mucho más, 70, 80, 90% para las series con mamografías de alta calidad y detección precoz.